Hola a todos, bienvenidos a este video donde explicaré en detalle dos compuestos importantes, el ácido acético y el metanoato de metilo. A lo largo de este video profundizaré en sus propiedades físicas, su estructura de Lewis, la hibridación, su electronegatividad y la carga formal. Además, comentaré sus propiedades, sus usos y precauciones en la industria química. Mi nombre es Santiago Carmona y soy estudiante del pregrado de farmacia. El caso nos dice que nos da una fórmula química condensada y un compuesto químico correspondiente, C2H4O2. Nos están pidiendo que propongamos dos estructuras de Lewis para cada isómero y que hagamos la verificación por un número de electrones enlazantes y no enlazantes. También la carga formal. Y luego que hagamos el esquema de la escala energética, con y sin hibridación. También la geometría orbitaria en ambos isómeros. Y finalmente es buscar los nombres que tendrían las estructuras propuestas y posteriormente buscar las propiedades de punto de ebullición, presión de vapor. Descripción de los compuestos. El ácido acético, o también conocido como ácido etanoico, es un compuesto orgánico ampliamente utilizado en la industria química y alimentaria, principalmente como componente del vinagre, donde se encuentra diluido del 4 al 8%. Su fórmula molecular es C2H4O2, lo que implica que contiene dos átomos de carbono, 4 de hidrógeno y 2 de oxígeno. Entre sus propiedades físicas destaca que es un líquido a temperatura ambiente. Su punto de ebullición son 118 grados centígrados. Solubilidad, bueno, es altamente soluble en agua, formando así una solución ácida. La densidad es aproximadamente 1049 gramos sobre centímetro cúbico a 20 grados centígrados. Ahora, el metanoato de metilo o formiato de metilo es un éster derivado del ácido fórmico y el metanol, con una estructura similar a la del ácido acético. Este compuesto se utiliza en la producción de productos químicos como la formamida o el dimetilformamida y en espumas industriales. Tiene una gran relevancia en la industria debido a su alta presión de vapor. Sus propiedades físicas, bueno, el estado físico, líquido a temperatura ambiente. Su punto de ebullición es 31,8 grados centígrados. Solubilidad es soluble en agua y la densidad es 1,09 gramos sobre centímetro cúbico. Bien, ahora hablemos de los usos y precauciones de estos dos compuestos. El ácido acético es seguro en concentraciones bajas, como el vinagre, pero en concentraciones más altas puede ser corrosivo y peligroso al contacto con la piel. Por su parte, el metanoato de metilo se utiliza en aplicaciones industriales como solvente y agente espumante, pero debe manejarse con cuidado, debido a su toxicidad. Sobre todo se señala en altas concentraciones. Ahora seguimos con las estructuras de Lewis. La estructura de Lewis del ácido acético revela que este compuesto está formado o compuesto por un grupo metilo CH3 unido a un grupo carboxilo, carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno. El carbono central forma enlaces simples con tres hidrógenos y un enlace simple con el oxígeno del grupo carboxilo. El carbono en el grupo carboxilo forma un enlace doble con un oxígeno y un enlace simple con el otro oxígeno, el cual está unido a un átomo de hidrógeno.
Ahora analicemos el caso del metabonato de metilo. La estructura de Lewis presenta una disposición similar a la del ácido acético, pero con una diferencia clara. En lugar de un grupo carboxilo, tenemos un grupo ester. El carbono central del ester está unido a dos oxígenos, uno de ellos formando un doble enlace, mientras, mientras que el otro está enlazado al grupo metilo. Perdón. Ahora hay que hacer las cargas formales. La fórmula de la carga formal es el número del grupo menos el número de enlace más el número de electrones no compartidos. Para ambas estructuras, las cargas formales suman cero, lo que confirma que las estructuras de Lewis presentadas son correctas y estables. Esta neutralidad de carga también es indicativa de que los átomos están distribuidos de manera que minimizan la energía del sistema, lo cual es una característica esencial en compuestos estables. Ahora seguimos con la electronegatividad y el tipo de enlace. En ambas moléculas, la diferencia de electronegatividad entre el carbono y el oxígeno es notable, con el oxígeno siendo mucho más electronegativo. La diferencia de electronegatividad entre el carbono 2,5 y el oxígeno 3,44 nos indica que los enlaces carbono-oxígeno con enlace simple y el carbono-oxígeno con doble enlace son covalentes polares, ya que la diferencia de electronegatividad es mayor a 0,4 pero menor a 1,7, lo que permite compartir electrones de manera desigual. En este tipo de enlace, los electrones se desplazan hacia el oxígeno, lo que genera una separación de cargas parcial en los enlaces, polaridad, donde el oxígeno es ligeramente negativo y el carbono ligeramente positivo. Esta polaridad es responsable de algunas de las propiedades físico-químicas de estas moléculas, como la solubilidad en agua. Ahora hablemos de la hibridación y niveles de energía. La hibridación de los orbitales es un concepto crucial para comprender la geometría molecular. Veamos cómo se aplica a cada molécula. En el ácido acético, los átomos de carbono en el grupo carboxilo están hibridizados en sp2. Esto se debe a que el carbono central del grupo carboxilo está formando un doble enlace con uno de los oxígenos y dos enlaces simples con el otro oxígeno, el grupo metilo, lo que genera una geometría trigonal plana alrededor del átomo de carbono. El grupo metilo, CH3, por otro lado, tiene una hibridación sp3. Cada enlace de carbono-hidrógeno es el resultado de la combinación de un orbital sp3 del carbono con un orbital s del hidrógeno. Ahora hablemos de la hibridación en el metanoato de metilo. Este sigue un patrón muy similar al del ácido acético. El carbono del grupo ester está hibridado en sp2, debido a su enlace doble con el oxígeno, mientras que el carbono en el grupo metilo está hibridado en sp3, formando así enlaces simples con los hidrógenos.
Ahora bien, hablando de los niveles de energía y el esquema de hibridación, en ambos compuestos, el carbono central del grupo funcional, ya sea carboxilo o ester, tiene orbitales híbridos sp2 que se superponen para formar enlaces sigma simples con los oxígenos y enlaces pi en el caso de los enlaces dobles con oxígenos. La hibridación sp2 implica que el carbono tiene una geometría trigonal plana con ángulos de 120 grados, lo que reduce las repulsiones electrónicas y permite una estructura más estable. Por otro lado, el carbono en los grupos metilo, CH3, tiene una hibridación sp3 con una geometría tetraédrica y ángulos de enlace cercanos a 109 grados. Para concluir el análisis de los compuestos ácido acético y metanoato de metilo, debo decir que nos ha permitido comprender sus diferencias estructurales y cómo éstas influyen en sus propiedades físicas, químicas y su aplicación en la industria. Ácido acético versus metanoato de metilo. Aunque ambos compuestos comparten la misma fórmula molecular empírica, C2H4O2, lo que podría hacer pensar que sus propiedades son similares. La realidad es que presentan diferencias marcadas a nivel estructural, que afectan significativamente su comportamiento químico y su utilidad industrial. Ahora bien, diferencia estructural. La primera y más evidente diferencia entre estos compuestos radica en su grupo funcional. El ácido acético pertenece a los ácidos carboxílicos, donde predomina un grupo carboxilo, carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno, mientras que el metanoato de metilo es un éster, derivado de la condensación de un ácido, el ácido fórmico, y un alcohol, metanol. Este cambio en el grupo funcional altera significativamente tanto las propiedades físicas como las reacciones en las que participan estos dos compuestos. Ahora, la polaridad y las propiedades ácido-base. El ácido acético, por su grupo carboxilo, es considerablemente más ácido, con un pKa aproximado de 4,76, mientras que el metanoato de metilo, al ser un éster, no exhibe propiedades ácidas y su comportamiento es más neutro. La capacidad del ácido acético para donar protones en solución acuosa lo convierte en un reactivo fundamental en procesos de titulación y ajuste de pH, mientras que el metanoato de metilo, al ser más apolar, se comporta de manera diferente en soluciones, siendo más afín a disolventes orgánicos no polares. Para ir finalizando el análisis, desde el punto de vista de la hibridación, ambos compuestos presentan una combinación de orbitales sp2 y sp3. En el ácido acético, el carbono del grupo carboxilo presenta hibridación sp2, lo que le confiere una geometría trigonal plana y polaridad considerable, contribuyendo a su capacidad para formar enlaces de hidrógeno en solución acuosa. En contraste, en el metanoato de metilo, el carbono del grupo éster también presenta una hibridación sp2, pero el carácter menos polar de este enlace reduce su capacidad para interactuar fuertemente con el agua, favoreciendo su uso en solventes orgánicos. Ahora la electronegatividad y la distribución de cargas también juegan un papel esencial en sus comportamientos. En el ácido acético, el oxígeno más electronegativo atrae los electrones del enlace carbono, doble enlace, oxígeno, aumentando la polaridad y contribuyendo a su reactividad en procesos ácido-base.
El metanoato de metilo, aunque la estructura del enlace doble carbono-oxígeno es similar, el contexto de un éster reduce su capacidad para donar protones, estabilizando el compuesto y haciéndolo menos reactivo frente a bases. Ahora hablemos de las diferencias en la polaridad y solubilidad. La presencia de un grupo ácido en el ácido acético hace que sea mucho más polar y soluble en el agua, mientras que el metanoato de metilo, al ser un éster, es menos polar y más soluble en disolventes orgánicos. Esta diferencia es crucial para comprender su uso en la industria. El ácido acético es preferido en procesos acuosos y en la síntesis de productos que requieran un medio ácido, mientras que el metanoato de metilo se utiliza como solvente o reactivo en síntesis donde se requiere menor polaridad. Muy bien, ahora la reflexión final. Este análisis nos ha permitido apreciar cómo una misma fórmula molecular puede dar lugar a compuestos con propiedades completamente diferentes, debido a variaciones estructurales y a la disposición de sus enlaces. Estas diferencias, aunque sutiles a nivel molecular, tienen enormes implicaciones en la industria química y farmacéutica, determinando el uso, manejo y almacenamiento de cada sustancia. Finalmente, podemos afirmar que el estudio de compuestos como el ácido acético y el metanoato de metilo es fundamental para cualquier químico, ya que permite entender mejor las relaciones estructura-propiedad y su aplicación práctica en diversos campos, desde la producción de alimentos hasta la síntesis de polímeros y productos farmacéuticos. Muchas gracias y doy finalizada la presentación.